Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar, y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. Bienvenidos a PH Realidades Urbanas. Buenas, bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos con otro capítulo de PH Realidades Urbanas. Yo soy Agus y estoy con Flor. Hola, ¿cómo están? En este podcast número 9 nos damos el gusto de seguir conociendo a quienes forman parte de este colectivo. Hoy nos encontramos con un arquitecto con un interés particular en los derechos habitacionales. Bienvenido, Ricardo de Francesco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, contentas acá. Bueno, nada, vamos a empezar un poco escuchando un poco sobre vos, cómo te presentarías, qué fue lo que hizo que estudies arquitectura. Contanos un poquito. Me parecía importante comenzar contándoles de dónde vengo, ¿no? A mí me parecía que estaba bueno contarles que bueno, yo viví mis primeros 30 años de mi vida, o sea, tengo 36, 28 años en Lugano Unidos. Ahí me crié, conjunto habitacional en el sur de la ciudad, que bueno, esa temporalidad vivida ahí me marcó y me sigue marcando, para las cosas buenas, las cosas quizás no tan buenas, en el sentido de ser parte de un conjunto habitacional de esas características. Forma parte de una estigmatización social muchas veces. Porque bueno, es un barrio popular, ¿no? Un plan de vivienda pública hecha por el Estado y bueno, ahí llegó mi familia, o sea, mi vieja y mi viejo, como siempre dicen, de prestado, o sea, mi tía tenía un departamento ahí y mi mamá y mi papá, bueno, se quedan embarazadas de mí y no tenían de dónde vivir y bueno, mi tía les prestó ese departamento. Y ahí vivimos en ese departamento de 3 ambientes, en una de las 11 torres que tiene el conjunto. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, o sea, tengo un hermano más chico. Mi papá era trabajador estatal, o sea, trabajaba en una empresa del Estado en aquellas épocas, que eran en realidad obras sanitarias. Y mi mamá era muy joven, me tuvo a los 21 años, estaba terminando la carrera para ser maestra jardinera, ¿no? Entonces los primeros años me la pasé con mi vieja yendo al magisterio, ahí frente al Palacio de las Aguas, hoy de AISA. Bueno, y ahí vivimos hasta que, bueno, en realidad viví esos 28 años hasta que me junté con Clara y bueno, empezamos a vivir juntos y después llegaron los nenes. Soy papá de Vicente y de Roque. Y continuando con esto de la historia personal que a mí me marcó, porque tiene que ver también con una experiencia espacial, ¿no? Una experiencia de habitar el espacio quizás distinta a las personas con las que me fui relacionando fuera, o sea, las personas que no eran del barrio, particularmente en la facultad. Yo hice toda mi educación en la escuela pública, en el barrio, la primaria, hice la secundaria, soy maestro mayor de obras, o sea, mi papá es un arquitecto frustrado, entonces yo creo que de ahí también viene un poco el interés por estudiar arquitectura. Y estudié en eso, en la escuela técnica, en el del Pini, que está ahí enfrente al barrio, inserto en la Villa 20, una de las villas históricas de la ciudad de Buenos Aires, y toda mi vida me vinculé con los sectores populares, ¿no? O sea, con amigos y amigas de la villa, con amigas y amigos
del Lugar 2, con amigas y amigos de Budge, ¿no? De Loma de Zamora. Esos fueron mis vínculos en la infancia. Entonces, bueno, yo desde chico fui conociendo lo que es el hábitat popular, ¿no? Cuando íbamos a la casa de un compañero o compañera de la escuela, ¿no? que habitaba en casas con pisos de tierra o que dividían los ambientes con lonas, o mismo, ¿no? O sea, la realidad del conjunto era otra, porque bueno, el departamento donde vivíamos era chico, es chico, pero tenía todas las condiciones de habitabilidad, acceso al agua, cloaca, ¿no? O sea, en ese sentido estaba mucho mejor, ¿no? Pero digo que desde chico empecé a habitar ese tipo de espacios. Y bueno, habitar en un conjunto habitacional tiene otra noción de lo espacial, ¿no? O sea, no hay esquinas, digo, por decirlo de alguna manera. A veces me cargan porque yo digo que yo no soy hijo del damero, ¿no? O sea, yo no habité la ley de Indias, ¿no? Yo soy más de la arquitectura moderna. O sea, eso de que no hay esquinas, no hay un bar en la esquina, no había semáforos, no había numeración de calles, ¿no? O sea, yo iba a la casa de un compañero, un amigo, una amiga, era a la torre número tal, al edificio número tal, ¿no? En el puente tal, no existía la calle como la calle tiene numeración, ¿no? La puerta, el semáforo, la senda peatonal, ¿no? El entre calles, no existía. Era estar en la torre, en el edificio, en el puente, o ir abajo. ¿No? Ir abajo era estar en el parque jugando ahí con los otros chicos y chicas. Esa, digo, como me crié ahí. Desde chico me interesaba construir, en el sentido de pensar no sé, como transformar las cosas. Estaba mucho el dibujo. Entonces creo que eso, o sea, terminé la primaria y directamente quería ir al Delfín a estudiar construcciones. Por esto que también les comentaba, que bueno, mi viejo también le gustaba dibujaba planos, ¿no? En eso se ve que hay algo ahí, y mi vieja dibujaba muy bien también, entonces algo vinculado al dibujo, ¿no? Y a la construcción es lo que me lleva a estudiar la carrera de maestro mayor de obras en la escuela del Pini, y ahí me recibí. Cuando haces el ciclo superior, los últimos 3 años, hay como materias específicas de construcción, y a la tarde taller. Y entonces los talleres, la escuela tenía convenios con otras escuelas para mejorar. Entonces en los talleres de albañilería, pintura, íbamos a hacer reformas y mejoramientos a otras escuelas de otros barrios. Entonces íbamos a escuelas de Villa Soldati, o sea, el conjunto Soldati, íbamos a la escuela de la Villa 1114, o sea, o mismo arreglar nuestra escuela, ¿no? O sea, siempre está como asociado a ese tipo de espacios en esos barrios. O sea, me crié yo quería estudiar, tenía muy claro que quería estudiar arquitectura, quería proyectar, quería pensar que se podían, no sé, usar la materia y hacer una cosa para transformar la realidad. En ese momento más enfocado como a la materia, ¿no? Después cuando voy creciendo en lo profesional, en mi actividad y mi participación en Proyecto Habitar, es la de transformar socialmente y espacialmente esa realidad desde el aporte de la arquitectura. Y bueno, así llego a la universidad. Sí, está buenísimo todo esto que nos contás. Muchas veces el interés en aportar desde nuestras acciones nace más desde afuera o mismo en la facultad, o encontrando estas herramientas
está buenísimo cómo nos contás que en tu caso estos valores sociales te atraviesan desde tu formación, tu crianza, desde los comienzos. Y siguiendo un poco con esto de las acciones más justas que nombrabas, sabemos que sos parte del colectivo de Proyecto Habitar desde hace muchísimo tiempo y te han nombrado otros profesionales en otras entrevistas que hemos hecho. Entonces queríamos saber cómo empieza este vínculo y qué es lo que hizo que formaras parte del colectivo. Bueno, en la carrera vos tenés una serie o sea, tenés todas las carreras de grado y tenés una serie de materias optativas que tenés que hacer para juntar los puntos para poder recibir. Algunas son obligatorias, ¿no? Como alguna materia de herramientas digitales, que esa no podés no hacerla, pero hay otra que podés elegir. Entonces yo hice todas las materias vinculadas a lo social, ¿no? Arquitectura sustentable, el seminario interdisciplinario de urgencia social, el taller libre de proyecto social, investigación proyectual, ¿no? Porque buscaba eso. Y en realidad hice todos los créditos, pero tampoco me encuentro. Y bueno, y llego al taller en el 2009 y yo no necesitaba los créditos, ¿no? Entonces era raro eso, o sea, una persona que hace una materia por interés, ¿no? Más allá de la currícula. Y mi insistencia, hasta que me dicen, bueno, vení tal día, voy, y me dice, bueno, vas a ir al grupo de La Matanza. Bueno, voy al grupo de La Matanza, y en el grupo de La Matanza, o sea, todo esto viene a cuenta que no existía Proyecto Habitar. En el grupo de La Matanza, los docentes que estaban al frente o dirigían ese grupo eran Eugenia y Julián, ¿no? Con otros compañeros y compañeras, entonces yo me vinculo al grupo de La Matanza. Y que se estaban aplicando, ese era el año que se empezaron a aplicar los consultorios de arquitectura en La Matanza, en la sala de salud 7 de mayo, donde estaba el doctor Chino y el psicólogo social Hugo Polola. Entonces el consultorio funcionaba a la mañana, los días martes y sábados, y yo laburaba de noche, así que empecé a ir martes, sábados al consultorio con Euge, con Julián, y empezar a ver también. Yo creo que esa es el primer acercamiento que a mí me permite que era ver posible, que era posible aportar desde nuestra profesión, nuestros conocimientos a esa parte de la realidad, ¿no? La realidad invisibilizada, la realidad de los sectores populares que autoproducen su hábitat. La que vive, ¿no? Que divide espacios con lonas, que tiene una sola canilla en un terreno, que tiene el piso de tierra, quienes no tienen capaz, uno llega a la facultad y piensa como uno tiene una experiencia vivida y piensa que su experiencia vivida es la experiencia de todos, ¿no? O sea, ese preconcepto llega a la universidad, uno tira el botón del inodoro y piensa que todos tienen esas posibilidades, claro, pero no es así, ¿no? Entonces ahí empiezo yo a identificar que era posible a aportar, o sea, empiezo a encontrarle sentido a la profesión en términos sociales, ¿no? Para mí eso es lo más trascendente de cuando entro al grupo de La Matanza y empezamos a hacer los consultorios, ¿no? Creo que la dirección de Euge y de Julián y también sus convicciones, o sea, yo tenía convicciones políticas, ¿no? Porque yo quería hacer eso, porque yo lo busqué. El problema era que era una intencionalidad personal, ¿no? O sea, cuando tendría que ser se tendría que promover desde las estructuras y las instituciones, ¿no? Entonces un día, bueno, me acuerdo que Euge y Julián nos proponen reunirnos, a mí, a Clara y a otros compañeros y compañeras que
también eran estudiantes o eran arquitectos recién formados que venían haciendo la experiencia en el grupo. Nos proponen, nos invitan a formar un grupo, o sea, a organizar un grupo. Y ahí empezamos me acuerdo, bueno, en ese momento no había sede, ¿no? O sea, nos juntábamos en la casa de Julián, que tenía alquilaba un departamento en la Avenida Independencia, nos juntábamos ahí, entonces, bueno, decía, bueno, ¿qué nombre va a tener este grupo? ¿No? Empezamos a hacer esbozos, entonces cada uno tenía que hacer una propuesta del nombre del grupo. Yo me acuerdo que había dibujado, había dicho, bueno, contra arquitectura, ¿viste? Como, ¿no? todo muy gracioso, hasta pensar logos, ¿viste? Hasta que acordamos la idea de llamarnos Proyecto Habitar, ¿no? La idea del proyecto, que está vinculado a nuestras profesiones, ¿no? La idea de pensar de que el proyecto es la posibilidad de pensar que la realidad se puede transformar, ¿no? Y el habitar como una condición humana, ¿no? Entonces esas dos palabras reunían la síntesis de lo que queríamos promover como colectivo, ¿no? Y ahí armamos ese grupo que bueno, nace de experiencias previas, obviamente, de la dirección de Euge y Julián, de las voluntades e intereses individuales de quien hicimos eso porque queríamos hacer eso. Para mí, juntarme en ese grupo que después se transformó en la organización Proyecto Habitar, a mí me hizo pegar los caramelos, ¿no? Se pegaron esas cosas que estaban escindidas, que estaban separadas. Y desde ahí hasta ahora, ¿no? Así nace mi vínculo con Proyecto Habitar, o sea, yo me siento promotor de este colectivo, ¿no? O sea, de mi convicción personal a juntarme con un grupo de personas que tenían una experiencia muy valiosa y que creo que eso, que nos invitar a unas personas a formar un colectivo es porque también hay una cosa común, ¿no? O sea, yo creo que había, más allá yo no tenía la experiencia práctica que tenían los compañeros, pero sí tenía el interés de que yo también quiero transformar la realidad, entonces creo que eso nos vinculaba, y nos sigue vinculando, y por eso seguimos construyendo este colectivo, ¿no? Seguimos transformando y construyendo este colectivo en la medida que también nos vamos transformando, que estas relaciones son las más interesantes. Está bueno todo, igual lo que decís, eso de que sos como pionero del Proyecto Habitar, yo no lo sabía. Está bárbaro también esto de juntar los caramelos, que fue como también de una forma, y cómo lo personal y todos los intereses que vos fuiste atravesando a partir de todos los estudios también, de las cosas particulares que vos tenías, y cómo lo metiste como en algo desde lo profesional o desde algo proyectual en un grupo como nuevo que te habías creado. Es súper interesante, realmente yo no conocía esta parte de Proyecto Habitar y es muy lindo escucharla. Y nada, sabíamos de los consultorios de atención en La Matanza, que bueno, es algo muy trascendental para algo personal y también para Proyecto Habitar. Muchos también de los otros entrevistados y entrevistadas como que los nombraron, y sabemos también que tuviste una participación en el trabajo de mejoramiento en Gardel, que fue un proyecto como muy importante, y nada, que queríamos saber un poco más, que nos podés contar sobre este mejoramiento. Empezamos a laburar en el municipio de Morón con la gestión de Sabatella y toda la gestión de Nuevo Encuentro en Morón, creo que eran una de las gestiones municipales más afines a lo que nosotros queríamos construir, y nos asociamos, nos vinculamos con Tito Gorbach, arquitecto que estaba al frente
Subsecretaría de Producción Social del Hábitat. En paralelo también trabajamos con otra oficina del municipio de Morón, con el Argentina Trabaja. La Argentina Trabaja también tenía recursos para técnicos, para cooperativas que hacían mejoramientos en distintos sectores del municipio. Euge va a Gardel y al presidente de Sarmiento, y claro, es un barrio áspero en el sentido de las condiciones socioespaciales en la que estaba, sobre todo el conjunto, porque Gardel, a través de la gestión esta de Sabatella y de Tito, o sea, Gardel es un conjunto habitacional del plan de erradicación de villas de emergencia, ¿no? Entonces que ese programa contemplaba núcleos habitacionales transitorios, o sea, fue una política de erradicación de las villas de la ciudad, se desalojaron las villas de la ciudad, se trasladaron a estos núcleos que eran transitorios porque mientras se construía el conjunto, la gente habitaba en los núcleos transitorios, y una vez que se terminaba de construir el conjunto, la gente se mudaba al conjunto y después se tiraban los núcleos transitorios. Bueno, eso no pasó, y la gente habitó décadas en esos núcleos habitacionales transitorios en condiciones tremendas, ¿no? Entonces, esta gestión promovió la transformación de todos esos núcleos transitorios. Y hicieron obras en el presidente Sarmiento. Entonces, bueno, el trabajo de Euge ahí, y había distintos programas nacionales. Uno de esos era el Villas, el programa federal de villas y asentamientos precarios. O sea, el conjunto no entraba en esa caracterización, ¿no? Porque no hay ni una villa ni un asentamiento, ¿no? Es un conjunto habitacional. Pero bueno, esta idea de gestionar soluciones, de gestionar servicios profesionales, armamos con Tito una propuesta para presentar el programa federal de villas de asentamientos precarios para mejorar el conjunto Sarmiento, ¿no? Y armamos una propuesta que nos la aceptaron. Esto de las cosas comunes, o sea, de encontrarse con sujetos que tienen perspectivas, alguna perspectiva común, o sea, que se juntan con la idea de transformar las condiciones desiguales del hábitat. Tito era una de esas, y promovimos ese programa. Entonces nos aceptan la propuesta. Entonces, bueno, en esto de la gestión y de la articulación entre una organización de profesionales como era Proyecto Habitar y una secretaría de un municipio, nosotros queríamos dirigir esa obra, ¿no? Entonces armamos el equipo técnico para eso, y a mí me tocó ser el director de la obra que hicimos durante el 2015, y fue también una experiencia trascendente. O sea, primero ir es un equipo técnico a un barrio, ¿no? O sea, claro, yo desde el minuto cero quería dirigirla, la obra esa, porque para mí era la posibilidad de pensar cómo poder aplicar mi experiencia de vida, de habitar en un conjunto, a poder aplicar profesionalmente unas mejoras. Y fue una experiencia muy valiosa, hasta el día de hoy que seguimos vinculados con los militantes y promotores de esa. O sea, el municipio tenía una política de gestión muy buena, o sea, tenía unas unidades, una política de descentralización municipal en unidades de gestión, ¿no? O sea, no es que todo se hacía en el Palacio Municipal, ¿no? O sea, esa gestión administrativa del municipio estaba distribuida en el territorio entre 7 unidades de gestión, y una era la que estaba asociada más a Gardel y la UGC.
y a su vez en Gardel y el presidente Sarmiento tenían un COC, ¿no? Que era un centro de orientación comunitaria. Ahí instalamos nuestra oficina técnica y ahí había Sergio y Johnny, que eran pibes que se habían criado en el Sarmiento y en Gardel y fueron partícipes de la transformación de ese barrio y eran los que estaban al frente del centro de orientación comunitaria, eran parte de la gestión, ¿no? Obviamente, de la gestión municipal y bueno, son los que nos permiten de alguna manera entrar al barrio, ¿no? O sea, o acompañarnos al barrio a hacer las obras técnicas. Y ahí hicimos todas las obras de impermeabilización de cubiertas. La idea era hacer todo el barrio, ¿no? Pero bueno, hicimos alrededor de 6 monoblocks, hicimos toda la impermeabilización de cubiertas, la impermeabilización de fachadas con pintura. Y claro, después están también todo lo que incide en la realidad, ¿no? O sea, el 2015 esa gestión pierde las elecciones, cambia también la gestión nacional y así como cambian las gestiones, se terminaron esas políticas, pero nos tuvimos que ir del barrio porque ya no iba a haber. No se iba a implementar esa política en el barrio. Y fue impresionante hacer una obra, o sea, porque claro, entrábamos a las viviendas del conjunto que nunca habían tenido una obra. Le mejoramos la vida a todas esas personas que habitaban ahí. Empezamos también a cambiarle la cara al barrio, o sea, ¿no? Esta idea de poder aportar a transformar esas condiciones que tenía el conjunto. Creo que me quedo con esto de también cómo siempre desde el colectivo siempre se consideran a las personas que habitan como los protagonistas y actores principales en los proyectos. Y es parte de un poco un vínculo que venís contando un poco en todas estas experiencias, es como un eje central, me parece. Nos preguntábamos cómo es este acompañamiento técnico-profesional y por qué crees que es tan importante para estos proyectos. A mí particularmente me interesa la promoción de este proyecto de ley. Las leyes son parte de los instrumentos de nuestro sistema político, ¿no? Entonces, por eso la importancia de una ley, la posibilidad de tener un proyecto de ley aprobado y que se pueda aplicar, permite que más allá del gobierno de turno, las políticas del gobierno que se ejecuten, ahí el proyecto de ley trasciende eso, ¿no? O sea, trasciende los programas de un gobierno. El proyecto de ley de acompañamiento técnico, profesional y público en todo caso es una síntesis, es un acuerdo provisorio que reúne la experiencia individual y colectiva de nuestra organización y de las organizaciones con las que la construimos. Este proyecto de ley, nosotros como Proyecto Habitar somos uno de los grupos promotores, ¿no? de este proyecto de ley, que la fuimos construyendo con otras organizaciones dentro del espacio Habitar Argentina, un espacio multisectorial, federal, que reúne organizaciones de todo tipo. Y digo que no está enfocado solamente a la dimensión a la profesión de la arquitectura, ¿no? Porque la realidad no se transforma solamente desde la arquitectura, ¿no? La realidad no está separada ni dividida de lo que es arquitectura y lo que no, ¿no? O sea, la realidad pasa todo junto y no tiene el nombre de arquitectura, esto o el otro, ¿no? Pero sí hay un montón de conocimientos que tienen muchas disciplinas y muchas técnicas, no sé si se dice así, pero técnicas que pueden aportar a transformar esa realidad. Entonces el proyecto de ley reúne esas experiencias
que socialmente no están reconocidas como trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, que decíamos, de trabajar como profesionales, en nuestro caso como arquitectos y urbanistas, en el hábitat popular, en nuestras formaciones no están contempladas como un trabajo, están contempladas, ¿no? como militancia o como voluntariados o como, ¿no? Entonces, un poco es el reconocimiento al trabajo de todos los profesionales y técnicos que quieren aportar a transformar esas condiciones desiguales de nuestro territorio. Reúne la experiencia como la nuestra, de las organizaciones con las que participamos y de un montón de organizaciones y colectivos y experiencias de nuestro país y de nuestra región que han aplicado, que han practicado en realidad, que tienen experiencia en la aplicación de esta perspectiva de trabajo, y que también tienen la experiencia de haber promovido instrumentos como estas leyes. Entonces, eso no sé si en primer lugar, es uno de los principios de la ley. Y por otro gran principio de la ley es esto, ¿no? Si no se reconoce como trabajo al de los profesionales y técnicos, socialmente menos se reconoce el trabajo que han hecho las poblaciones de construcción de las ciudades, ¿no? Nuestras ciudades en la región, de acuerdo a distintos estudios. Esos estudios nos dicen que hay porcentajes muy altos de nuestras ciudades que se autoproducen, ¿no? O sea, que la gente históricamente ha puesto su tiempo, sus recursos en producir su hábitat, ¿no? Y eso está socialmente invisibilizado como trabajo, ¿no? Es esto, donde hay una persona con una situación de necesidad, ¿no? Vinculada a las condiciones del hábitat, puede acceder a estos profesionales, y esos profesionales tienen que ser de ese territorio, ¿no? Esa proximidad, ese trabajo próximo también favorece, o sea, donde haya la menor cantidad posible de traslados, de movimientos, incorpora esa perspectiva, ¿no? la de género, ¿no? O sea, las tareas que históricamente están asociadas al trabajo de las mujeres, ¿no? De los cuidados, ¿no? De llevar a las chicas a la escuela, ir a buscarlos, ¿no? O sea, la proximidad promueve eso, la perspectiva que los equipos que se construyan para trabajar en estos territorios tengan paridad. Está buenísimo porque creo que en este eje del proyecto de ley como que se evidenció como en realidad todos los puntos se terminan tocando y es todo parte del todo lo que se tiene en cuenta desde el colectivo y también a la hora de gestionar y de buscar transformaciones reales que logren un impacto. Y nosotros queríamos cerrar un poco con, siempre preguntamos sobre las perspectivas de trabajo, cuáles son las ideas que entienden como valiosas y que a vos te parece que se deberían universalizar o cuál es el tipo de ciudad con la que soñás, que creo que un poco va de la mano con todo lo que venimos hablando, pero es también dar lugar un poco al ideal y a qué buscamos un poco con todo esto, cuando hablabas de a veces como desde la ley, ¿no? Se supone que debería haber debería estar aplicado, ¿no? Y cuando mencionás toda esta cantidad de habitantes que en realidad no cumplen, ¿no? Su manera de habitar hoy no cumple con estos requisitos que deberían, y digo, ¿cuál sería para vos una ciudad ideal donde quizás esto sí se respete o no haya tantos dobles discursos, por así decirlo, desde las leyes, desde el accionar y cómo se ve en la desigualdad territorial, ¿no? Yo particularmente siempre fui una persona muy de la práctica y muy idealista, entonces
es algo que también en la discusión colectiva estoy tratando de construir, ¿no? Porque la idea o sea, ¿cuál es la ciudad ideal? No creo que haya una ciudad ideal. Porque sería algo estático, algo que ya está definido, ¿no? Creo que pienso, ¿no? Las ideas valiosas son las que fueron atravesando la entrevista, ¿no? O sea, primero la perspectiva humanista, o sea, la perspectiva de pensar que el mundo y las personas que lo habitan es desigual, es injusto, y eso hay que transformarlo. O sea, la perspectiva humanista es la de promover que todas las personas puedan habitar de la mejor manera. En eso, el qué ciudad sueño, en realidad una ciudad que se pueda, o sea, que las personas que la construyan, que sean conscientes de lo que están construyendo, que puedan participar activamente de la gestión de esa ciudad y no de la parte, o sea, de lo que les piden o de los que le determinan los poderes, ¿no? El poder, o sea, lo que determina que les toca. Entonces, yo creo que tiene que haber una reformulación de lo que es el Estado, la ciudad y la gestión de la ciudad. Hay que promover con los pobladores, con las organizaciones, hay que promover las autonomías relativas de esos pobladores, de esas organizaciones. O sea, ¿no? Los zapatistas tienen ese lema de un mundo que quepa en muchos mundos, ¿no? Entonces podría ser una ciudad que quepa muchas ciudades en los términos de los que estamos hablando, ¿no? De que haya una producción urbana que permitan relaciones más justas, o sea, que todas las personas tengan posibilidad concreta, real y efectiva de tener resueltos sus condiciones habitacionales, porque obviamente no tener agua, no tener tratamiento cloacal adecuado, no tener buena movilidad, eso incide en la posibilidad o sea, eso opera en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la persona que tiene resuelto eso, ¿no? Puede desarrollar otro tipo de vida, porque no tiene que estar preocupada por esos problemas, ¿no? Entonces, una propuesta también a esto del podcast, que lo escuchan personas, que lo escuchan estudiantes, ¿no? O sea, promover que eso, o sea, o invitar en realidad a que se puede transformar las condiciones actuales, se pueden transformar junto con los pobladores y las organizaciones, ¿no? en la disputa del poder, en la disputa concreta, la disputa política de cómo se construyen las ciudades. Eso implica que hay que tocar intereses, ¿no? Hay que reconocer actores, porque hay muchos actores que están invisibilizados, que también definen cómo se construyen las ciudades. Y yo pienso que la ciudad tiene que construirse para poder ser usada, no para ser vendible, para ser intercambiable, ¿no? O sea, yo pienso en una ciudad en la que todos tengamos derecho a usarla, ¿no? Seamos o no propietarios. Que es compleja, ¿no? O sea, por eso también me reúno en una organización,
¿no? O sea, la salida es colectiva, la salida es con organización, la salida es con el trabajo con otros, y la salida también es pensar y profundizar en las condiciones de esta ciudad, con estas lógicas, porque para poder transformarlo hay que conocer, hay que meterse en el problema social, urbano, arquitectónico que tienen nuestras ciudades para poder elaborar propuestas de abordaje, que obviamente son procesuales, no son de un día para el otro, ¿no? Y por eso es lo complejo. Entonces es una ciudad que no se termina de construir nunca, ¿no? No se termina de construir nunca porque cuando avancemos en esa perspectiva van a aparecer otros problemas, van a aparecer otras cosas por discutir, que esa es la idea de la perspectiva humanista, ¿no? O sea, de que el mundo no está acabado, de que se pueden seguir pensando abordaje, ¿no? Se puede seguir. Eso aspiro, y eso tiene una implicancia en nuestra formación universitaria, tiene una implicancia en nuestra práctica profesional y en las instituciones que regulan la profesión, tiene una implicancia en pensar otro Estado, ¿no? Lo mismo, ¿no? No es un Estado benefactor y paternalista, no, es un Estado que se construye de los problemas del territorio y de sus poblaciones, ¿no? Y desde ahí pensarlas, o en realidad en esa articulación pensar las políticas necesarias. Me parece que estaba buenísimo todo esto que nos contabas y aparte de esto de, no, digamos, creo que la parte de la ciudad ideal es encontrar un lugar, ¿no? Donde se pueda debatir y discutir, ¿no? Donde no haya problemas, sino donde estos se puedan poner sobre la mesa en discusión y charlarlo y transformar sobre ellos, ¿no? Me parece que rescato todo eso de la entrevista, que no solamente se vio en esta última pregunta, sino a lo largo de todos los ejes que atravesamos. Y nos quedamos sobre todo con esta perspectiva humanística y todas las ideas valiosas que pudiste profundizarlas. Y con eso me parece que damos como finalizado esta entrevista. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de este nuevo número. También te agradecemos a vos, Ricky, un montón por contarnos todo esto, por profundizar, como decía antes, en cada uno. Y también creo que fue evidente cómo en realidad todos estos ejes se van atravesando y a lo largo de nuestras prácticas, de nuestra formación, incluso de mucho antes, de sobre cuando nos contás de dónde venís y cómo fue tu comienzo como profesional y tus primeras experiencias gestionando estos conjuntos habitacionales. Nada, queríamos agradecerte un montón por tu tiempo y bueno, espero que lo hayas disfrutado, que te lleves una buena primera experiencia de entrevistado y bueno, nos seguimos encontrando en los próximos podcasts. Chao, compañeras, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias.